Hola, buenas noches. Hoy no tenía de momento sueño. El día, como ha sido de lluvia, ha sido bastante tranquilito. Y yo, como soy muy activa y necesito quemar muchas pilas, pues el día no ha dado tampoco mucho de sí. Así que, bueno, Lucía está viendo un programa de música, la familia animal más o menos ya acoplada. Y he decidido tomarme este ratito para una de mis reflexiones. Y hoy os quería hablar del vacío. De ese vacío que no sé si habréis sentido, pero es un vacío muy profundo que intentas llenar o haciendo muchas cosas o teniendo siempre ruido alrededor. Envuelto en prisa, teniendo objetivos que vas cumpliendo y ves que no es suficiente, que ese vacío sigue ahí. Y entonces quieres más, más, más. Nunca llegas a saborear realmente todos esos logros que vas obteniendo y en ti sigue ese inmenso vacío. Y lo que os digo, lo intentas llenar de todo lo que crees que puede llenar eso y te das cuenta que son efectos muy a corto plazo, que cuando ya lo tienes, cuando ya lo has alcanzado, necesitas más. Es como digo yo, como una adicción, ¿no? Y ahí es cuando te planteas qué está fallando, ¿no? En tu vida. Hay momentos en que realmente tienes más o menos todo lo que tú soñabas, lo que tú esperabas, todo por lo que tú has trabajado, donde has puesto tu energía. Y llega un momento en que te empiezas a plantear si todos esos objetivos, todos esos propósitos, realmente partían de tu esencia, de quién realmente tú eres, de cómo eres y de la conexión contigo mismo, ¿no? Y yo muchas veces me daba cuenta que no terminaba de estar nunca conectada. Nunca estaba conectada. Y para eso, creo que os lo he dicho en alguna reflexión, decidí ir a la Celia pequeña. A la Celia pequeña que todavía no tenía gran condicionamiento social, estructura social, muchas pautas marcadas todavía que luego quizás me llevaron a entrar dentro de la rueda de hámster. Y la Celia pequeña soñaba con ser mamá. La Celia pequeña era feliz en la naturaleza. Estaba muy conectada con la naturaleza. Lo mejor que le podía pasar a la Celia pequeña era ir de camping, estar todo el día en la naturaleza, los animales. O sea, algo totalmente diferente a lo que yo vivía en el día a día, ¿no?
Y la Celia pequeña, desde bastante pequeña, era diferente. No entendía el mundo. Yo tenía 4 años o 5 y ya no entendía el mundo. No entendía muchas cosas del mundo. Y eso me desconcertaba, porque yo miraba a mi alrededor y yo veía que era diferente, porque todo el mundo pues lo llevaba muy bien todo, ¿no? Yo reconozco que era muy observadora, como dicen, no se me pasaba una. Era muy observadora y tenía quizás una capacidad de detectar emociones, de saber lo que era real, lo que era mentira, lo que era fingido, lo que era del alma, las injusticias que ya había por aquellas épocas, porque injusticias ha habido siempre. Y yo me planteaba que por qué aquello no se podía solucionar, ¿no? Que nos pasaba a la gente, ¿no? Para que esas cosas funcionasen tan mal y hubiera tanta desigualdad. Esa era la Celia pequeña, ¿no? Una Celia rebelde, una Celia que quería gritarle a los 4 vientos que no entendía muchas cosas, que sentía vacío muchas veces y a mi manera. Yo ya empecé con mis crisis existenciales muy pequeñas. Yo tenía muchísima conexión desde que era pequeña espiritual. Era algo como que me nacía innato. O sea, yo no rezaba por las noches. Yo lo que hacía era hablar. Hablar con, bueno, pues con Dios, con Jesús, con Cristo. Y lo hacía de una manera totalmente natural, como un niño puede hablar con un amigo. Y le contaba mis cosas del día, las cosas que me habían pasado. y, bueno, pues no entendía tampoco otra manera pues bueno, yo en la época que yo crecí, yo nací en el 74 y bueno, pues la religión todavía tenía unas bases como que yo tampoco entendía, ¿no? Que yo decía, ¿cómo es posible que digan que Dios castiga, que si un niño no está bautizado se va al infierno, ¿no? O sea, fijaros, ya con 4 o 5 años yo decía, esto no me cuadra, ¿no? Era muy reflexiva, muy filósofa, me preguntaba todo. Mi época de los porqués quizá fue más larga y todavía sigo preguntándome los porqués de las cosas, aunque ahora ya voy sustituyendo para qué. Pero lo que os decía, ¿no? Ese vacío fue una parte bastante importante que me acompañó durante mucho tiempo. No os puedo decir que todavía a veces no lo sienta, porque estoy, como os he dicho, en proceso. Esto no es cosa de un día para otro, hay que trabajar todos los días, porque como creo que os he dicho alguna vez, es muy fácil entrar en la rueda de hámster e ir buscando validaciones externas, patrones culturales, para ser aceptado, para que te devuelvan esa validación, ¿no? El que tú vales, el que eres alguien socialmente, a ver cómo deciros, es que válido es como repetirse, ¿no? Pero es como que encajas, ¿no? Que sí que tienes sitio, ¿no? En ese mundo, ¿no? Y entonces estas personas que nos sentáis identificados,
pues crecemos metidos en un personaje que sabemos que es como la única manera en la que no vas a ser el bicho raro, en la que vas a poder tener una serie de relaciones y, y pocas veces, muy pocas veces puedes expresar, o yo podía expresar realmente mi visión de las cosas, mi visión de la vida, mis preguntas, porque no hallaba respuestas muchas veces, y menos en el entorno social. Era como que te miraban como, ¿por qué te preguntas eso? O pues qué raro, ¿no? A mí todo esto me da un poco lo mismo, ¿no? Y lo importante, como decía Schopenhauer, es que tú sepas que quizás ese personaje lo tienes que mantener durante un tiempo siendo consciente de que es un personaje que tú necesitas en ese momento, pero no perder tu esencia. Porque si ya te crees que eres ese personaje, es cuando ya la has cagado. Porque ya no sabes cuál es tu esencia. Cuando me refiero a dejar el personaje, no me refiero a que realmente muchas personas que mantengan el personaje durante un tiempo determinado, porque también creo que ese personaje, si lo mantienes demasiado tiempo, mueres por dentro. O sea, mueres por dentro. O sales de ahí o mueres por dentro. Lo que se llama estar muerto en vida, ¿no? Entonces, no me refiero a que, aunque a veces mantengamos determinado personaje a nivel social, muchas personas mantenemos nuestra esencia. Quiero decir, la esencia, tu esencia. Lo importante es saber quién eres tú, cuál es tu esencia, tus valores, y eso no perderlo, aceptarte y pensar que llegará el momento en el que tengas la suficiente fuerza para salir de ese personaje, ponerte el mundo por montera y dejarlo, ¿bien? Y dejar ya que tu esencia se vea, simplemente que tú la veas, que sientas que vives en tu esencia. Porque creo que cuando eso se alinea, da un giro bestial a nuestra vida. Es un proceso largo, es un proceso que yo creo que nunca termina, porque requiere de mucha paciencia, de mucho mirarte a ti, de sacar tu mierda, de aceptarte, de quererte, de dejar de culpabilizarte, de pensar que, bueno, pues que tú has nacido así. Y esa esencia, si dejas que se corrompa, al final mueres por dentro. Y yo creo que ese vacío está muy relacionado con esa muerte interior, con esa necesidad de alcanzar cosas y no terminar de disfrutarlas, porque ya cuando las tienes quieres la siguiente, y cuando venga la siguiente tendrás otra movida. O sea, porque nunca es suficiente si tú no estás lleno de ti mismo, de lo que tú eres. Puedes ser el mejor en tu disciplina, puedes ser el mejor en tu trabajo, puedes ser el más caritativo, puedes ser el más el reconocimiento social, ¿no?
pero te tienes que validar tú y tienes que entender si realmente en el momento de la vida en el que estás donde crees que tienes que estar, porque si no te ahogas en lo que os dije una vez, si no paras, la vida te para. Y es así, yo estoy segura, y a lo mejor hay gente que ni siquiera le para, pero pasarán los años, pasarán los años, y esas personas vivirán muertas en vida, sin grandes motivaciones, sin saber realmente qué hacen aquí en esta vida, ¿no? Si su vida es solo eso, una rueda de hámster, levantarte, desayunar. Bueno, quien tenga la suerte de poder desayunar, que en los tiempos que vivimos, trabajo, casa, quien tenga hijos, medio atender a los hijos, digo medio atender porque se llega tan cansado, tan desconectado, que hay gente que no tendrá ni ganas ya de prestar atención, calidad a esos niños de su tiempo. Y vuelta al molino del trigo, ¿no? O sea, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Un día más, un día más, un día más. Y yo el otro día hablaba con mi hija y le decía que es verdad que yo nunca ha sido mi punto fuerte la economía. No he sabido muchas veces gestionar bien el dinero. He sido un puñetero desastre. Pero si hay algo de lo que no me arrepiento es de las experiencias. O sea, yo no me hubiera servido de nada. Ahora mismo, por ejemplo, tener más dinero si yo no pudiera recordar todas las experiencias que hemos vivido cuando Lucía era pequeña, los sitios donde hemos estado, las conversaciones, los cuentos, experiencias que esas sí que no se olvidan. Decía, ¿te acuerdas, mamá, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos lo otro, cuando no sé qué? Y eso es lo que te llevas. Realmente eso es lo que te llevas. Te llevas las experiencias que has vivido. Lo demás no te lo llevas. Te llevas las experiencias y el amor. Eso es lo que te llevas. Lo demás, bueno, pues ahí sigue. Sigue una puerta, sigue una pared, sigue la hucha en el banco, pero las experiencias, que es importante, claro que es importante tener un poquito de remanente para cuando te pasa alguna cosa, pues no tenerte que ver muchas veces con el culo al aire. Muy importante. Ahí mea culpa porque yo siempre me he planificado fatal. Fatal, fatal, fatal. Y luego, bueno, pues hay veces que encima te vienen circunstancias que son realmente complicadas y ahí te ves muy trincado, pero muy trincado. Entonces, bueno, yo siempre en el término medio, como se decía, ¿no? In terminus medium virtus. Pero es difícil ese término medio. El caso es que lo que os digo, yo no cambiaría experiencias. Yo no sé, cuando era pequeña yo no sabía el dinero que tenían mis padres o el dinero que no tenían mis padres. Pero sí recuerdo cuando cogíamos nuestro 127, que le llamábamos Pandorín, cargábamos todas las cosas de camping y nos íbamos a recorrer España en el mes de agosto. Y todas esas vivencias, todas esas... ver un montón de cosas, compartir tantas cosas, esas noches de camping con el transistor,
con las cartas, que a mí no me gustaban nada las cartas, no me gustan los juegos de mesa, pero bueno, es lo que había y al final eh, era más que las cartas, era el entorno, ¿no? En el que ese juego se desarrollaba. Y levantarme y ya estar en la calle, o sea, en el campo y jugando y no tenía fin. Y recuerdo esa sensación cuando llegaba a casa, a la ciudad, que también me pasaba cuando me venía del pueblo, y me sentía totalmente enjaulada, totalmente enjaulada. Pero bueno, lo que os decía, ¿no? Ese vacío existencial que nos hace querer más y más y más y pensar que teniendo todas esas cosas vas a alcanzar esa felicidad, esa tranquilidad. La vida no es eso, para mí. La felicidad son momentos, son los momentos. Y cada vez estoy más segura que los mayores momentos de felicidad te los da el momento en el que tú estás viviendo, en que tú estés disfrutando conscientemente de lo que haces en ese momento, sin estar pensando en qué voy a hacer ahora, uy, qué agobio después. No, a ver, a todos nos vienen ideas intrusivas, evidentemente. Yo desde luego no soy Buda, ni lo pretendo. Y hay muchos momentos en los que la cabeza rueda y rueda y rueda y rueda, ¿no? Pero es verdad que es un aprendizaje y si tú lo trabajas, cada vez eres más capaz de centrarte en el día a día, en el presente, en cada momento y disfrutar ese momento, qué es lo que estás viviendo en ese momento. Y confiar, confiar en que tenemos determinada protección, en que yo sí, siempre os he dicho que sí que creo, ¿no? Que creo en Dios. Creo Dios, energía superior, llámalo como quieras. Y que ahí está, ¿no? Y que nos pone en el camino a veces algunos obstáculos bastante fastidiados, pero también nos pone muchas cosas buenas. Todavía queda gente humana, todavía queda gente buena, todavía queda gente que no juzga, gente altruista. La naturaleza que se nos regala cada día, el poder levantarnos. Yo pocos días no, antes de levantarme o de acostarme, no doy gracias. O sea, pedimos mucho muchas veces, pero yo lo que suelo dar es gracias. Gracias por este milagro de hoy, gracias por abrir los ojos por la mañana, gracias por poder andar, gracias por poder estar aquí, gracias por tantas cosas que, que bueno, yo lo siento así, ¿no? Otras veces, como todo el mundo, me cabreo, me desespero, no encuentro ningún sentido a nada, pero cada vez me va durando menos. Eso es lo más importante, que nos vaya durando menos esa sensación. Y de verdad, o sea, yo digo por mi experiencia, si sentís ese vacío y seguís sintiendo ese vacío y sentís que vuestra vida es una puñetera mierda, que es una rueda de hámster, que todos los días son lo mismo y que al final de tu vida, ¿qué has hecho al final de tu vida, ¿no? Cuando llegue, ¿no? ¿Qué tienes que aportar? ¿Qué experiencias bonitas tienes que contar?
qué aventuras has recorrido en la vida, te haya salido a veces mal, te haya salido a veces bien, todo ese aprendizaje. Como le decía yo antes a mi hija, el que no se moja el culo no caza peces, ¿no? Pero bueno, que no sé, que puedas irte en paz y pensando que has hecho las cosas lo mejor que podías en ese momento y, y con las mayores experiencias posibles que vayan acordes a, a lo que tú eres, a cómo tú quieres vivir y no como te han enseñado que tienes que vivir, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está fuera de la norma. A ver, siempre os digo, bien, o sea, estamos hablando de casos normalizados, no estoy diciendo que, bueno, pues que vayas matando por ahí a la gente, faltando el respeto, insultando, no, o sea, hay que tener unos valores, ¿no? Pero sí salirnos un poco, o por lo menos pensar si realmente todo esto que estoy haciendo me hace feliz en este momento. Puedo buscar otras alternativas. ¿Qué alternativas tengo? Si esto realmente es un vacío continuo. Y no os estoy diciendo alternativas materiales, de añadir más y más cosas, porque eso todo es efímero. O sea, tú te vas a comprar algo y te dura la ilusión 0, como dicen ahora los jóvenes. Ah, pues ahora entonces necesito esto, 0, y entonces pues voy a hacer no sé cuánto. Que tal, pues bueno, al final, como decía mi padre, ¿no? De todo te cansas. Y qué razón tenía cuando nos decía, no tengáis tanta prisa que de todo te cansas, que me parece que también lo he dicho en algún vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hacer esta reflexión, que me estoy alargando mucho, pero bueno, me da igual, porque quería hacerla completa sin prisa, sobre el vacío, sobre los personajes, sobre nuestra esencia, eh, sobre la rueda de hámster. Y bueno, pues espero que si en algo os identificáis, pues seguramente entendáis. Y si no, bueno, pues a lo mejor os lleva a tomar alguna reflexión o si estáis metidos en esa situación, ¿no? Quizás os podáis plantear, ¿no? ¿Qué alternativas podéis tener para, bueno, sentiros un poquito mejor en el día a día? Que realmente eso es lo que tenemos, el día a día. Porque en un segundo, menos de un segundo, te da el clic la vida y dices, mi vida ya es totalmente diferente. Así que, bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo vídeo.